Bueno, hola a todos, buenos días. Estoy flipando, o sea, es que yo pensaba que solo iban a venir mis padres y mis amigos. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos por venir, o sea, no esperaba en absoluto este poder de convocatoria. Supongo que muchos de vosotros conocíais la iniciativa del Creative Mornings, entonces, bueno, gracias por haber vuelto al presencial y haber confiado en el evento. Y a los que no lo conocíais, simplemente por poneros un poquito en contexto, deciros que los Creative Mornings es una iniciativa que, como hacemos hoy, la hacemos todos los últimos viernes de cada mes. Ahora esperamos de manera presencial todo lo que queda de nuestra vida, que no venga otra pandemia. Y cada mes tenemos un tema, ¿vale? El mes pasado fue Free, este mes es Monumental, el mes que viene es Folklore y se hacen 224 ciudades alrededor de todo el mundo, nos dicen un tema y cada uno lo interpreta como quiere y elige al ponente, ¿no? Entonces nosotros tenemos a Manuel Ocaña, que luego os hablo de él, primero os tengo que contar muchas otras cosas y nada, espero que lo disfrutéis y que lo que no os guste nos lo digáis y lo que os guste pues también decídnoslo para volver a hacerlo el viernes próximo. Y nada, ahora ya no me enrollo. Simplemente deciros que el tema de este mes es Monumental, ¿no? Entonces, cada mes está inspirado con una ilustración que hace un artista diferente. Esta está hecha por Mending Walls y, como os decía, cada ciudad elige el tema que quiere tratar. Entonces, el tema de Monumental lo ha elegido Richmond, en Estados Unidos, y en sus palabras nos hacían profundizar en este tema de esta manera. Cuando llamamos a algo monumental, nos referimos a una cuestión de escala. Las sociedades erigen estatuas y construyen plazas y dedican monumentos para evitar que el pasado quede enterrado. ¿De qué vas a dar testimonio? ¿Qué dejarás atrás cuando te hayas ido? Entonces, con esta pregunta nos hacían hacernos a nosotros la pregunta de cómo interpretamos Monumental y yo creo que Manuel nos lo va a poder explicar muy bien. Y luego podréis hacerle todas las preguntas que queráis, ¿vale? Que no siempre se tira Manuel Ocaña cerca. Entonces, bueno, lo importante que tenéis que saber es que, como veis, esto es gratis, habéis desayunado, habéis tomado café delicioso y no es gratis porque sí, hay mucha gente que nos ayuda. Entonces, si me permitís, voy a dedicar un momento largo de agradecimientos, que intentaré que no sea tan largo. En primer lugar a MailChimp, que es el patrocinador mundial de los Creative Mornings en todos los temas de marketing, ¿vale? Entonces, gracias a MailChimp recibís las newsletters, os podéis suscribir, estaréis al tanto de todo, entonces estamos muy agradecidos a su servicio. MailChimp, cada mes os contamos una de las iniciativas que suele lanzar, que no paran, la verdad, el mes pasado eran unas acciones feministas de una webserie que hicieron y esta vez os queremos contar el informe que hicieron el año pasado, hablando con autónomos y con pequeñas empresas, en las que veían cómo hacían ellos el marketing y en ese informe encontráis las mejores técnicas, el know-how de las buenas prácticas. Entonces, si queréis, os podéis meter en su web y hacer una breve encuesta y luego os dan el informe para que aprendáis todas las indicaciones que os dan. Ahora ya a nivel local queremos agradecer a la gente que nos ha ayudado hoy y que desde que habéis entrado habéis visto que había un montón de sponsors. En primer lugar SiteGround, que sin ellos pues esto no estaría siendo posible. Muchas gracias Wilkins, Ana, que están por aquí, eran los que tenían unos calcetines que si no habéis cogido podéis coger. Ellos se dedican al hosting web, son líderes y una referencia por todo el mundo y entonces las características que tienen es sobre todo la seguridad y el trato al cliente. Convierten tu web en una web 100 veces más segura, que ahora con todo el tema de hackeos, de espías y tal, pues yo lo miraría porque es bastante importante. Luego tenemos a Yorokobu, que ha habido un pequeño problema con el delivery de las revistas, pero que luego al salir las vais a tener, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si todos conocéis a Yorokobu, pero los que no les conozcáis, pues es que leer sus revistas es un verdadero placer, te enseñan todas las cosas buenas que nadie nos cuenta, ¿no? Y más ahora con los tiempos que corren, que cada día es una noticia peor que la anterior, pues bueno, seguro que todos pasamos un mejor viernes si nos leemos una Yorokobu al llegar a casa. Luego también tenemos a las chicas de Convida, que bueno, no se puede ser un moderno hoy en día si no sabes lo que es la kombucha, que es una bebida de té fermentada y entonces tenemos en la puerta, en la entrada, hay un montón de sabores, las podéis coger, están buenísimas y ya os digo que hay que beber kombucha, ayudan al medio ambiente, ayudan a nuestra salud, ayudan a todo. Luego tenemos a Tres Letras Pan, que es Nuria, que es la chica que habéis visto en la entrada, que tenía ahí una construcción con sus bollitos, con sus cajitas. Bueno, Nuria, que sepáis que si todos pensáis que son las 9 y habéis madrugado, Nuria no sé a qué hora se ha levantado porque lo ha horneado todo esta mañana, o sea que le damos las gracias a Nuria y la alabamos.
Y encima estaba todo delicioso. Y nada, Nuria tiene un obrador, podéis buscarla en internet, 3 letras pan, en su web, hacen también eventos, o sea, de verdad que eso sí que es monumental las cosas que hacen. Y luego tenemos a Monkey Coffee, que es el que ha permitido que ahora estéis despiertos, porque es el que os ha dado café por la mañana. Así que Kiko, porque no le conocía de nada, nos lo presentó Nuria, le dijimos la iniciativa, el día siguiente dijo, vale, vale, yo llevo café. Y yo, vale, o sea, esto también está guay. Así que... qué bien. Y luego, por supuesto, tengo que agradecer a Taller de Ideas, que Taller de Ideas es donde estáis ahora todos sentados y que es donde trabajo yo. Entonces, somos una productora, hacemos eventos, hacemos formatos, hacemos programas de televisión, hacemos todo lo relacionado con la producción audiovisual, o sea, no decimos que no a nada. Un podcast, te lo hacemos. Una grabación en acústico, te lo hacemos. Un programa de televisión que quieres sacar mañana, te lo hacemos hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, esto ya está todo montado, es espectacular y todo el equipo que nos está dando soporte de cámaras, de técnicos, de los grafismos, todo es gracias a la gente de Taller de Ideas, así que os quiero y gracias. Y nada, y ahora ya me callo, muchas gracias por aguantar toda esta chapa, y ahora vamos a hablar de Manuel, que es el importante y el que tiene algo que contaros, ¿vale? Entonces, bueno, Manuel Ocaña, ahora os contaré un poquito de su biografía, pero es el que ha hecho este espacio en el que estáis hoy, ¿vale? Entonces, bueno, estáis en una obra de Manuel Ocaña, que eso no siempre se puede decir. Manuel ha sido albañil, carpintero, road manager de un grupo de pop de los 90, o sea, ha hecho muchas cosas. Y entonces hoy nos viene a contar cómo él ha interpretado Monumental, nos lo puso súper fácil, fue, oye Manuel, por favor, ¿hacemos esto? Sí. Entonces, bueno, es un verdadero placer, yo le admiro muchísimo. Luego cuando salgáis en el aula interactiva, que es una de las salitas que están ahí puestas al lado, detrás de donde están los calcetines de SiteGround, podéis ver varias de sus obras. Él en 2012 monta Fast and Furious Office y, bueno, o sea, aquí os cuento un poco, pero se dedican al desarrollo técnico de las ideas, a la implementación de proyectos mediante la inteligencia aplicada a la producción y su gestión. En su portfolio hay jardines, hay exposiciones, hay reformas de viviendas, o sea, realmente aquí todos a trabajar para poder contratar a Manuel algún día y que nos haga algo. Así que nada, Manuel, ya habla tú, que lo harás mucho mejor que yo. Bueno, hola, yo creo que no hace falta, bueno, presentarse, ya lo ha hecho Blanca, simplemente que, bueno, muchas veces digo que soy un ex arquitecto, igual que soy un ex profesor universitario, pero no soy ex a la hora de que me gusta como intentar responder preguntas, que en este caso la pregunta es tan bonita, ¿no? Y yo creo interesante como el tema monumental, ¿no? O sea, que se puede contar hoy en el siglo XXI y aquí como en 20 minutos acerca de este tema, ¿no? Fijaros que empezamos por una cosa como muy sencilla, ¿no? O sea, lo monumental al final sigue siendo es una prueba de ilusión, son pruebas, ya no huellas, no nos metemos, vamos a hablar también, no para que luego nadie diga sí, la Gioconda es un monumento o no es un monumento, vamos a hablar más bien de construcciones físicas, más que nada por cerrar un poco el tema y no irnos por las ramas. Es una prueba de ilusión, o sea, y también vamos a hablar de qué es lo antimonumental, que se suele llamar memorial en vez de monumental, o monumento, que es también prueba de fracaso. Todas estas pruebas de ilusión y pruebas de fracaso nos referimos un poco a la historia de la humanidad, que al final todo lo que se va dejando y tiene como su representación, y se sigue hablando de ello, no es más que es una declaración de amor de la propia humanidad a sí misma, y ver qué logros ha conseguido, eso debería de ser. Claro, todos los monumentos, o sea, el circuito monumental es un circuito que, bueno, más o menos tenemos medio claro, pero la historia y la memoria vigente en cada momento de la historia puede cambiar esas piezas y llevárselas o denostar unas, o algo que es muy monumental o que es un monumento con un relato determinado en cierto momento histórico, luego lo deja de ser. O sea que también son como las balizas, las stone marks estas de un camino como de la historia. Por eso hablamos sobre todo de edificios. Son símbolos, tienen que tener significado, son conmemoración de hechos históricos o logros que al final es de la fuerza y de la inteligencia de los seres humanos, ¿vale? Esto hay que decirlo, parece que no tiene que ver el monumento con la funcionalidad o su utilitarismo, más que nada en el sentido explícito que todos entendemos de la palabra, pero sí
una conmemoración y la belleza siempre serán útiles, o sea que en el fondo también son. Vale. Entonces, vamos a acercarnos a este asunto desde dos sitios. Decimos monumental, ¿qué es? Desde luego es una cualidad, ¿no? Es algo abstracto. Se puede medir la cantidad de monumental que es una cosa que queramos que sea monumental. Vamos a hacer un juego, que es una este señor, que luego la física también va a aparecer, que es un premio Nobel de física, tal, siempre ha hablado de la ciencia de la complejidad, que es una cosa muy sencilla, es decir, cómo pasar de lo abstracto a lo concreto. Él habla que la ciencia de la complejidad es que en el futuro llegaremos a que la complejidad no sea una cualidad, sino una cantidad. ¿Cómo? Pues estamos viviéndolo, cada vez se pueden medir más cosas, porque podemos medir perfectamente quién es el mejor jugador de fútbol, quién es la mejor tenista que hay, pues porque hay unas marcas y es muy fácil medir y se puede medir. Es algo concreto, medir cosas como el deporte, pero medir el arte, medir lo monumental, es muy abstracto, o sea, todavía no hay un consenso, están los libros y tal, pero sigue siendo, y las opiniones, cosas que son cualidades y no son cantidades. Entonces, el juego que planteo para que todo el mundo podamos cómo medir desde nuestro propio pensamiento si una cosa nos parece monumental o no, vamos a utilizar, como estamos, física, tal, el espacio cartesiano con 3 ejes. Entonces, en lo monumental vamos a ver qué aporta esa pieza a lo que es el conocimiento. El conocimiento, es decir, lo que ha dejado en la sociedad para que la sociedad avance. ¿Qué tiene ese monumento de técnica? Es decir, el cómo. El conocimiento es el qué se ha hecho. La técnica sería el cómo se ha hecho esa cosa y si de verdad ha sido relevante para que también deje como huellas. Y luego el tercer eje, que vamos a ver que es, en este caso de monumental, el más importante, que es el del relato. O sea, cómo se mide, ¿vale? O sea, imaginaros el espacio cartesiano, muy fácil, el eje X, el de la técnica, eje X, el del conocimiento, eje Y, la técnica, y luego veamos que el relato, que además tiene como parte también negativa, ¿vale? Vamos a colocar como el eje, insisto, eje X, lo que es el concepto, lo que es la transmisibilidad, lo que es el conocimiento, ¿vale? ¿Qué aporta? El eje Y, lo que representa, la imagen que tiene, su procedimiento, su técnica. Y el eje Y es la emoción que causa el significado, al final, el relato. ¿Vale? Entonces, para ilustrar este ejemplo, he cogido de internet de manera random una página, rumbo, los 15 o los 10 monumentos más famosos del mundo, para, coger una base de la probeta para poderlos explicar, que todos los conocemos. Y les vamos a poner como los ejes, vamos a ser muy rápido, ¿vale? Notre Dame, siglo XII, hombre. Notre Dame, además de que tiene un relato súper potente, tiene un 10 de relato, pues por todo lo que significa, por las obras de Víctor Hugo, técnicamente es increíble, porque está de los primeros pasos del gótico, aportar conocimiento, aportó toda la manera como de representar la religión cristiana al mundo, o sea, Notre Dame sí que es un 10, 10, 10 para mí. Cada uno luego le puede poner sus notas. La muralla china, otro monumento también, el segundo más visitado. A ver, relato, pues no es como el de Notre Dame, pero está muy bien. Es una frontera y tal. Pero a ver, técnicamente, pues es un 5, no deja de ser una muralla. Y aportar al conocimiento, pues no, desde los hombres neandertales ya hacían vallas para separarse. O sea que en la muralla china no tendría para mí el 10-10 de Notre Dame. Hay otro, la Opera House de Sydney. A ver, sí, técnicamente, y en cuanto a conocimiento, para los que sabemos arquitectura, es 10-10. Pero el relato todavía no está, no lo conoce mucha gente. La gente va ahí pues porque es lo poco que hay en Sydney. Pero no hay un relato todavía muy fuerte. Entonces, ¿veis? La flecha aquí baja, ¿no? La Torre Eiffel, bueno, ¿para qué hablar? Es un 10-10-10, porque, vamos, de relato es la imagen de París, la idea de la revolución industrial, los aristogatos, o sea, todo
Y técnicamente fue una barbaridad porque se inventaron el tipo de construcción y en cuanto a conocimiento explicó lo que es el símbolo, lo que es la nueva era del acero, o sea, otro 10-10-10, que están en París los dos hasta ahora, fíjate. El Lincoln Memorial. Bueno, a ver, puede tener todo el relato que quieras para los americanos, aunque es un relato que va cambiando, porque ahora a Lincoln ya se le tacha como que trató mal a los indios navajos, como que no era tal, bueno, o sea que... Pero a ver, es que tiene un 3 técnicamente, eso es un mausoleo, ¿no?, con esas cubiertas, y de conocimiento pues no ha enseñado nada al mundo de los mausoleos. O sea, es un monumento que tiene un relato además muy variable. O sea, este está bajito de flecha. El Coliseo. Ojo que el Coliseo puede cambiar de relato en cualquier momento en cuanto sepamos que ahí se cometieron genocidios cristianos y todo. Pero entonces por eso lo bajo a un 8. Tampoco la técnica del Coliseo no es, tampoco, ya se había hecho cosas, se habían hecho teatros, está bien, es un 7. Y de conocimiento sí que es más fuerte, aunque no llega al 10, porque era una manera de congregar a las personas, con lo cual ha trascendido en los estadios de fútbol y tal. La Estatua de la Libertad, bueno, pues cada uno puede jugar, el relato es alucinante, además de que sale en El Padrino y que la libertad y todo eso, pues, y que es un símbolo de Nueva York y sale en el final del Planeta de los Simios, o sea, el relato tiene todo. El conocimiento, bueno, es una estatua, ya se habían hecho muchas, no aportó nada a lo que es el conocimiento de la humanidad. Y técnicamente, pues bueno, es un 7, está muy bien hecha porque es de acero y de cobre, pero tampoco es la Torre Eiffel. Midiendo. La Alhambra es un 10-10-10, ya lo digo, pero bueno, creo que es bastante indiscutible. Técnicamente, la Alhambra, sobre todo, lo que tiene no son las cositas estas que todos vemos de los atauriques, las decoraciones musulmanas y todo eso. Lo que tiene la Alhambra es que consiguió desviar el curso de un río y regando una montaña de pronto explota en agua y se crea un palacio alrededor del agua. O sea, la Alhambra es un proyecto de agua. Entonces, técnicamente, alucinante. De conocimiento llegó a cómo mover trasvases y cómo crear como con agua una cosa en la naturaleza. Y el relato de la Alhambra es también, está claro. Las pirámides, no voy a entrar, pero las pirámides es otro 10-10-10 por todas partes. Hasta ahora, ya el relato podía ser 12 porque ya hay ovnis, Atlántida, está todo. Y además que evidentemente, técnicamente, y lo que se inventaron de colocar algo abstracto como en el desierto, más luego lo que vemos, bueno, está clarísimo. El Taj Mahal, que es el otro monumento que dice Rumbo, que es el importante, bueno, pues técnicamente tampoco tiene mucho, se habían hecho palacios. Lo que aportó al conocimiento es mucho más alto porque el Taj Mahal no es solo esto. Hay un rollo de simetría, de espejos, de agua, los jardines de alrededor, con lo cual ahí sube. Y el relato es impecable, porque ya sí que es declaración de amor, es una historia de un palacio que construye un emperador mogol a su amada y es el santuario, o sea, el relato le sobra. Y ahora entramos en una cosa como importante. Esto es nuevo. Esto se llama, y tiene que ver con esto de que va cambiando todo. Ahí es un pedestal en México DF donde había una estatua de Colón. Y esto se llama Monumenta, que es de este siglo. Entonces son unas activistas que han colocado el retrato de una mujer luchadora de cartón o de madera encima de la estatua de Colón. A ver, técnicamente, y en cuanto a aportar algo al conocimiento, no tiene, pero relato es todo flecha para arriba, es puro, no, ni se inclina. ¿Vale? Ahí sí hay muchas cosas. Esto tiene que ver con que una cosa muy importante es que lo monumental siempre ha estado y estará relacionado con el poder. Es decir, el poder, en cada época de la historia, ha erigido o ha decidido o ha promovido lo que es un monumento. Pero ahora mismo el poder cambia. El poder ahora tienen mucho poder las redes sociales, tienen mucho poder el cine, las películas, tal, para que una cosa pueda ya ser considerada como monumental. Quizás el rótulo de Sueps de la Gran Vía, desde que siempre ha sido monumental, pero una vez que sale en el Día de la Bestia, es bastante monumental. No hace falta construir, pero el paso de cebra de Abbey Road es también monumental, aunque no cumpla tal. Tiene relato, pero no tiene todas estas cosas. Es decir, todo lo que esté como arriba
poco lo que quiero contar con esto es que todo lo que tenga mucho eje Z es monumental. Entonces, fijaros, ¿no? Como todas las flechas, todo lo que tiene hacia arriba tiene eje Z, y si encima está hacia arriba y se va muy lejos, ya es mucho más monumental. Pero tiene que pasar por subir en coordenada vertical. Pero claro, por eso he puesto también que hay el antimonumento, llamémosle memorial, ¿no? Hay cosas o sitios donde va la gente, que tiene que ver también con donde te haces, en este caso no te haces selfies porque te cierran la cuenta. Lo que está por debajo del eje Z serían los memoriales o antimonumentos. O sea, realmente el Valle de los Caídos, un análisis de conocimiento no está mal, porque es meter un símbolo religioso en unas rocas y tal, y técnicamente está todo excavado, tal, o sea que, joder, pero claro, ¿qué pasa? Que su relato es súper negativo. El día de que le quitaran el rollo de monumento y dijeran que es un memorial como Auschwitz y tal, a lo mejor cambiándole el significado, o sea, ese eje podríamos como mantenerlo. Y ya no digamos Auschwitz, que es lo contrario al monumento, que es que Auschwitz, que no tiene nada de conocimiento, no aporta nada, son unas naves, no aporta nada técnicamente, es un camping para todo las barbaridades que se hicieron. Y el relato es lo más negativo y vertical que puede haber hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la conclusión un poco de esta parte de la respuesta a la pregunta es que ya puede haber cosas que tengan mucho conocimiento y mucha técnica, es decir, estén en el plano del eje X, y como yo que sé, el CERN, es una cosa bestial, pero todavía no hay un relato como para que sea monumental, lo habrá. No sé, un puente que tal, o el Vitra Museo, una cosa de estas que le gustan a los arquitectos. Sí, mucho eje X y mucho eje Y. Y esos ejes también son bastante irrefutables, digamos que están más medidos, lo dice la academia, tal, pero falta para que llegue a la sociedad, a la humanidad, falta el relato. Sin eje Z no hay monumento. ¿Ok? Vale, entonces vamos a acabar, bueno, o la última parte, tiene que ver con que, vale, hemos medido, hay likes, hay followers, está todo como, es decir, con monumento, cuantas más selfies te hagas, también lo puedes medir de muchas maneras. Esto que yo he planteado es un juego como para que nos ordenemos la cabeza quien quiera, porque es como bastante fácil, y yo qué sé, para que sea patrimonio, que la UNESCO diga que eso es monumental, o incluso para que nosotros podamos rebatir o discutir en una conversación de gin tonics, porque nos gusta más el Taj Mahal que la Estatua de la Libertad, o lo que queráis meter en este juego. Pero voy a contaros un cuento. Es una historia conocida, una historia que es la historia del Templo del Sol. Es un cuento japonés no está ni fechado, más que nada se refieren a él muchas personas. Y es la historia de un padre que tenía un hijo que se iba a ordenar sacerdote, por ahí en el Himalaya, no sé si es ahí, pero pongámoslo por ahí. Y del padre desde pequeño le está contando a su hijo, hijo, cuando seas mayor y vayas a pasar a ordenarte tal, te voy a llevar al Templo del Sol, porque el Templo del Sol es lo más bonito que existe, en el Templo del Sol. Le dormía toda la vida contándole las excelencias y la magia del Templo del Sol. Así toda la infancia y toda esa relación entre la madre y el hijo, o el padre y el hijo. Pasa que el cuento venía como padre y se me va, pero imaginaros la madre y el hijo. ¿Qué pasa? Que cuando ya el niño es mayor, se va. Es que el cuento era con su padre, pero lo podemos cambiar ahora igual que cambiamos lo de los monumentos. Imaginaros que se va con su madre a visitar el Templo del Sol. Hacen ese viaje, un viaje de días, andando por muchos pueblos y tal. Ay, por fin, hijo, te voy a poder enseñar el Templo del Sol. Ay, papá, qué bien, voy a conocer el Templo del Sol. Días y días hablando de que ya es como la celebración de cuando se va a soltar ya el niño de la madre o el padre. Y llegan a un sitio donde no hay nada. Donde se le habían dicho que estaba el Templo del Sol, estaba quemado. Era un templo derruido. El padre estaba desesperado. Joder, toda la vida como contándole una historia a mi hijo. Y mira, ahora que me encuentro esto, ¿qué hago? Y de pronto se encuentran como por ahí entre las cenizas y entre
troncos del bosque a un monje y le preguntan, oiga, tal, ¿dónde es el templo del oro? Se levanta, monje, como que no dice nada, les lleva y les mete dentro de esta ruina de aquí. Y había una cajita de madera donde cuando lo abre hay una maquetita pequeña, pequeña, pero muy dorada y muy brillante de lo que era el Templo del Sol. El Templo del Sol es esto. El padre se derrumba, se va, sale de ahí y sale el niño con la cajita de madera. Y dice, papá, ¿pero qué te pasa? Y dice, pues que llevo toda la vida contándote esto y al final traerte aquí para ver una maqueta de algo. Y dice, papá, pero si es exactamente como me lo había imaginado. Entonces, claro, esto que estamos contando, este cuento del Templo del Sol, tiene dos cosas. Primero, que ya está, intentar como que monumentalizar esto se nos escapa de las coordenadas. No se puede aplicar, pero igual que hemos hablado de físicos, también el espacio cartesiano pasó ya que el espacio y el tiempo son curvos y es otra historia, no se puede tal. Y sobre todo es que al final este cuento del Templo del Sol es lo que hemos dicho al principio, es una declaración de amor y además es una prueba inmensa de ilusión. O sea que el Templo del Sol, para mí, sería como la forma de entender lo monumental. Y ya está. ¿Bien? Sí, igual te quieren. Bueno, que muchísimas gracias, Manuel. Si queréis hacer alguna pregunta, es el momento. O sea, podéis levantar la mano. No sé si alguien se quiere lanzar, tiene alguna duda. Me muevo un poco para acá, ¿vale? Tú también. Perdón. Creo que hay algún micro, porque es que lo tenemos que grabar para ponerlo luego en lo de los Creative Mornings, así que un momentito que te lo acerquen, porfa. En Berlín, creo que es el Museo del Holocausto, que es al aire libre, que son unos No, no es el Museo del Holocausto, es un memorial. El Museo del Holocausto es un edificio que hay, sí, que te metes dentro y es todo muy negro y tal, sí. Ese que está en la calle... Sí, el de las... Y que lo recorres. Sí. Claro, a la vez es súper espiritual y a la vez es muy frívolo si la gente no va informada de a dónde va, porque es muy de selfie y de no sé dónde estoy. ¿Qué te parece eso como monumento? Hombre, está conmemorando algo, o sea, yo no diría que es monumento, iría a, por lo menos en castellano o en inglés, memorial o memorial. Es un antimonumento. ¿Qué pasa? Que el mal uso y el mal uso del relato y a lo mejor la mala comunicación que tiene quien gestiona ese espacio público hace pues que la gente se suba por unas piedras y cuente selfies cuando no sabe lo que está haciendo. Pero eso es otra vez un problema de comunicación y que el relato está mal armado. O sea, es un relato como si digamos que el eje este Z que abro es como el de la zambomba, o sea, baja y sube y habría que alguien que ya depende de la comunicación, de los gobiernos, de las redes sociales, de las instituciones, encargar de apuntalar bien ese relato. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo cree que está evolucionando la arquitectura o el lenguaje monumental en este sentido? Porque en el siglo XX, por ejemplo, antes también, pero en el siglo XX, por ejemplo, políticamente se usaba muchísimo. Desgraciadamente, los nazis sabían muchísimo de cómo transmitir con arquitectura. ¿Eso cree que ahora se va a hacer de una manera más sutil? ¿Cree que el lenguaje político de arquitectura también monumental va a persistir? ¿O como hay tanta fluidez en el relato, se va a utilizar otro tipo de lenguajes? Gracias. Vale. A ver, el siglo XX sí tuvo una parte como de crear monumentos por parte del régimen nazi, como de conmemorar su poder, que era una manera muy antigua de hacerlo, era como la de los romanos, y por otro lado, en el resto de Europa y en Estados Unidos estaba el movimiento moderno con su funcionalismo y tal, que había ya muchos intelectuales que reclamaban el hecho de que lo monumental fuera lo más útil del mundo. O sea que ese debate, por eso lo he dejado así al aire, siempre ha existido. Entonces el siglo XX tenía eso y lo otro. El siglo XXI, en cuanto a lo monumental, yo creo que lo monumental del siglo XXI, como he dicho, que está en el relato, va a depender mucho. Yo creo que ahora mismo ya no es tiempo de decir, voy a hacer un monumento a. Que, si os dais cuenta,
cada vez que va pasando la historia ya acaba más bien como una baliza de algo que quedó y no una intención en sí. Incluso el Coliseo no creo que se pensara como monumento. El Coliseo se pensó como un sitio donde voy a meter a mucha gente y el tiempo y el relato lo ha hecho monumento. Entonces, ¿cómo baila? Es que la arquitectura ahora mismo no creo que trate este tema de lo monumental. No se erigen... el último monumento que yo podría considerar que es monumento es el de la televisión china que se hizo en Beijing, que es una torre que además tiene un relato muy potente, porque no es una torre, como le cuentan, que no es fálica, no como todas las torres, sino es una torre que hace un 8 y se da la vuelta, entonces no juega por la talla y juega por un relato de que no sea la imagen fálica. Entonces, ahora ya sí que cuando alguien quiere hacer algo monumental, igual que con las pirámides el relato se perdió y ahora viene y viene y viene, ya se monta la historia con relato incluido. Igual que un proyecto, una película, tal. Entonces lo monumental ahora, si lo hay, ya va empujada con relato. Hola Manuel, ¿cada cuánto se debería revisar los relatos? Porque habrá cosas que se hagan en un momento con un relato, pero luego, pues a medida que va avanzando el mundo, igual merece la pena repasar o revisarlo. Entonces, en tu opinión, ¿cada cuánto tiene sentido? Hombre, yo no creo que deba de haber un organismo que diga vamos a actualizar los relatos de lo que se cuenta. Yo creo que eso tiene que venir. La historia es muy larga, te das cuenta de cosas. Ya te digo que quizás el Coliseo en un momento dado alguien estudia o alguien diga, ostras, porque voy a monumentalizar esto si aquí se han matado casi tantas personas, no sé el número. No voy a decir números porque no lo sé, pero no creo que tampoco tenga que ser un procedimiento. Yo creo que lo que he intentado contar aquí es, y lo he dicho, que es un juego que cada uno se puede hacer y entre todos decidiremos al final qué es lo que es monumental o no. O sea, lo monumental al final sí puede ser una cantidad, no lo va a ser nunca, y sí que es una cualidad, y esa cualidad se la vamos a ir dando. Ese relato también va a cambiar de donde estemos. El de Abraham Lincoln, a nosotros ese relato nos da exactamente igual, pero a lo mejor el monumento 11M, que técnicamente y en cuanto a lo que aporta, pues puede ser muy discutible, pero tiene ese relato puesto ahí, pero a una persona de Seúl le da exactamente igual. Ahí entraríamos entre lo universal y lo local. Las pirámides siguen siendo un monumento, la Torre Eiffel, que por eso he puesto los 10-10-10 que le llegan a religiones cristianas, a religiones musulmanas, a gente de todas las edades, y tiene pinta de que ese relato, a no ser que ocurra algo, un descubrimiento arqueológico tal muy grande, no lo va a mover nadie de momento. O sea, hay relatos ya muy apuntalados y hay otros con el eje deslizante. Pero esos son, es como, no creo que haya que hacer una cosa de revisarlos. Hay que hablar de ello y que salgan las cosas. Sí, enhorabuena Manuel, me ha parecido magnífica la presentación y muy evocadora y sugerente, ¿no? Sobre todo esta parte del intento de intentar, no sé si la palabra existe, parametrizar de alguna manera lo que es toda la creación en arquitectura. Y me sugiere un poco, yo creo que aquí hay muchos que nos dedicamos al mundo de la industria cultural, cómo la tecnología ha transformado y destrozado todo nuestro mundo precisamente desde el momento que ha roto los parámetros existentes. Vamos, el ejemplo más claro, por hacerme entender, pues pueden ser las librerías, ¿no? Que siempre condicionadas por el espacio y el tiempo. Cabían los libros que cabían y los podías mantener durante unas semanas solo porque te llegaban nuevos. De repente aparece Amazon y, por supuesto, los conceptos de tiempo y espacio desaparecen y todo el concepto de la adquisición de conocimiento y la compra de cultura se transforma y la economía en torno al mundo de la industria cultural se ha revolucionado, y da igual que sea Netflix o a cualquier otro parámetro o cualquier otro territorio que planteemos. En el caso de la arquitectura, cuando te estaba oyendo y viendo lo que presentabas, he empezado a pensar en el metaverso y en decir, ahora, desde el punto de vista de la creación arquitectónica, ¿qué significa las posibilidades que aporta el metaverso y hasta qué punto el mundo monumental va también a transformarse en sus bases fundamentales, ¿no? Qué bien que lo preguntes, porque precisamente el cuento del Templo del Sol es una especie... el cuento del Templo del Sol es un metaverso low-tech, porque es conmemorar tus propios sueños.
por supuestísimo, ya lo he dicho, que cuando llegan las tecnologías, llega la comunicación o llega simplemente la tecnología, que es cuando, no sé, estamos hablando de otro monumento, la Ópera de París. Pues ahí, ¿quién hablaba de la Ópera de París antes de la Revolución? Los que iban a la ópera, esos tenían el poder, y el que tiene el poder es el dueño del relato. En el momento que el metaverso o todas estas tecnologías tengan el poder, van a ser los dueños del relato. Y entonces nos tendremos que comer también ese relato, pero en ese metaverso, aún así, seguirán quedando cosas de las que todavía estamos hablando. Otra vez vuelvo, yo que sé, a Notre Dame o a las pirámides, que van a aparecer como opciones y compras dentro del metaverso. Otras menos. Pero sí, quien tiene el poder va a tener la capacidad de decir que es monumental y que no. Y quien tenga el metaverso y que lo domine, o Amazon, que tenga el poder de la cultura, también van a decidir qué es tal, qué es lo monumental. Antes he dicho una cosa, claro, y también nos estamos centrando en la arquitectura, que dentro del metaverso no va a ser otra cosa que el ambiente digital o el set donde se desarrollen tus cosas o cómo quieras desarrollarla. Pero si nos salimos de edificios y hablamos de esto de técnica, conocimiento, relato, como para valorar o parametrizar, oye, esto puede entrar en el metaverso porque tiene 10 puntos por 10 por 10. La Gioconda, ¿qué es? La Gioconda es un monumento. No, sí y no, o sea, no si quieres considerar el monumento como algo físico escrito, pero la Gioconda tiene los 3 ejes, o sea, estos 3 ejes valen para medir el arte, no solo lo monumental, las cosas. Entonces, creo que esta especie de low-tech de parametrización y de low-tech de metaverso, que es el cuento del Templo del Sol, la respuesta es un sí, va a cambiar todo. Vale, pues nada, otro aplauso, ¿no? Pues nada, mil gracias Manuel, ha sido una pasada escucharte y muchísimas gracias a todos de verdad, o sea que os lo digo en serio que pensaba que no iba a venir nadie, o sea que estamos súper agradecidos y súper contentos, ponedlos, o sea, esto es como súper básico, ¿no? Pero contádselo a vuestros amigos en Instagram, nombradnos y todas esas cosas para que el viernes siguiente pues estéis todos y muchos más, ¿vale? Y nada, iros a trabajar, que supongo que tendréis que iros la mayoría, y los que no, nos podemos quedar aquí de charleta todo el rato que queráis. Y lo que nos haya gustado, de verdad, feedback constructivo, lo agradecemos, que es muy importante, que es el primero que hacemos, así que de verdad que estamos súper abiertos a sugerencias, a comentarios y a todo. Y nada, que feliz viernes.